agradecida al Señor por esta oportunidad, ¿no?, que el Señor nos da de compartir su palabra. Gracias a nuestros pastores también por darnos la oportunidad. Y Dios ha hablado a mi vida en un versículo, en una palabra, ¿no? Es un pasaje que ha sido de bendición para mi vida y espero que también lo sea para la suya. Yo le voy a invitar que busquen en sus Biblias, en Romanos 8, 28 y 29. Es una palabra muy conocida, muy hermosa, donde Dios nos habla en forma muy profunda, por lo menos así lo ha hecho conmigo, espero que también llegue a su corazón. Si lo han encontrado, le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor en Romanos 8, 28 y 29. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. No cierre su Biblia, déjela ahí porque vamos a seguir leyendo. ¿Qué título dice su Biblia? Mi Biblia dice, más que vencedores, ¿no? Más que vencedores. Empieza este versículo y dice, y sabemos que los que aman a Dios. ¿Cuántos de los que estamos esta noche en este lugar amamos a Dios? Yo creo que todos, ¿no? Por eso estamos aquí, porque amamos al Señor. Dice que a los que aman a Dios, ¿qué cosas le ayudan a bien? Todas, ¿no? Todas, no algunas, no las buenas, no las mejores, sino todas. A veces sabe que como hijos de Dios nos confundimos. A veces vienen cosas malas y decimos, esto no es de Dios, ¿no? Y a veces Dios usa cosas malas también, ¿para qué? Para hacernos crecer en nuestra vida espiritual. Porque muchas veces cuando pasamos cosas buenas o cosas lindas, nosotros tendemos a ¿qué? A olvidarnos del Señor, porque no tenemos necesidad. Pero la misma palabra del Señor dice, en la angustia me buscaré. Cuando tenemos una necesidad importante, nos acordamos del Señor. Pero el Señor no quiere que nos acordemos solamente en lo malo, sino también en lo bueno. Él es el Dios de nuestras vidas en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia. Por eso dice este versículo, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Dice, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sabe que el propósito de Dios para nuestra vida, por el que fuimos creados, para que lo que Dios nos predestinó, esto lo dice, más adelante lo leemos, es para alabanza y gloria de su nombre? ¿Usted sabía que nosotros hemos sido creados para alabarle a Él? Para glorificar su nombre. A veces nosotros creemos que Dios está, como decía la otra vez nuestro pastor, que es la lamparita de Aladino, ¿no? Que lo frotamos y el Señor sale y hace milagros y después lo dejamos otra vez la lamparita hasta que volvamos a necesitar un milagro. Y sabe que Dios nos ama con tal amor, dice su palabra, que Él nos ha amado, que ha dado a su Hijo unigénito para que nosotros tengamos vida eterna a través de Él. Y no solo eso, sino que Él nos va a dar todas las cosas, dice, todas, tanto buenas como a veces malas, pero cuando vivimos situaciones malas, yo le aseguro que no es para que nos apartemos de Dios, sino al contrario, para que nos aferremos más a su presencia, para que busquemos más de la presencia del Espíritu Santo, para que vayamos más a la palabra. ¿Por qué? Porque ahí es donde somos fortalecidos, ahí es donde conocemos verdaderamente al Señor. A veces nos conformamos con venir a una reunión, como hoy, ¿no? Sentimos la presencia del Señor, sentimos el fuego, sentimos que está todo bien, pero como decía mi esposo, salimos y agarramos otra vez la mochilita y nos vamos con la mochilita a la casa. No, realmente no descansamos y no dejamos las cargas en el Señor. ¿Sabe cuándo nos damos cuenta? Cuando otra vez viene la angustia, cuando otra vez viene esa ansiedad, cuando viene ese problema y otra vez nos tira por el piso. Pero cuando aprendemos
a dejar las cargas en el Señor, ¿sabe que eso no pasa? Yo realmente, no es porque mi esposo esté acá, pero bueno, también algo de eso hay. Pero yo realmente admiro su vida, como él toma la palabra de Dios y él literalmente dice, yo lo dejo a los pies de Cristo, y él no se acuerda más de esa situación. Yo soy un poco más dura, ¿no? Pero el Señor también trabaja en mi vida para eso. El versículo 29 dice, porque los que antes conoció. ¿A quiénes conoció el Señor? Dice la palabra del Señor en Nahum 1:7, dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. ¿Confiamos en el Señor? Cuando vienen las tribulaciones, los problemas, cuando viene lo lindo decimos, yo sabía que era el Señor que me iba a dar lo que yo quería. Es más fácil, ¿no? Pero cuando viene la dificultad, el problema, la angustia, la enfermedad, el problema económico, el problema en nuestra familia, ¿realmente confiamos en Dios? ¿Le demostramos al Señor que estamos confiando en Él? ¿Sabe que si yo algo que aprendí, y no lo aprendí por la buena, no, lo aprendí por la mala? Pero cuando uno tiene más necesidad, cuando más tiene que buscar de Dios y venir a la iglesia y no dejar, no, que tengo problemas, por eso no voy a congregarme hoy día. Porque dice la palabra de Dios que donde están los hermanos juntos y en armonía es donde el Señor derrama bendición y vida eterna. La bendición que nosotros necesitamos, ¿dónde la vamos a ir a buscar? ¿En el vecino, en el pariente, en la persona? No, aquí en la presencia de Dios. Él es el que tiene la solución para nuestras vidas. Dice la palabra esta que estábamos leyendo, este pasaje dice, también los predestinó. ¿Sabe que predestinar es cuando Él ya fija un rumbo para algo, ¿no? En el caso este somos nosotros sus hijos. Él ya sabe lo que nosotros vamos a hacer en sus manos. Ahora, ¿qué pasa? Mi esposo citaba también al pueblo de Israel. Dios les marcó un propósito, les dio una promesa, una tierra prometida. Ellos iban a llegar, vieron la tierra con sus propios ojos, vieron los frutos de la tierra y sin embargo, de los 12 espías, 10 no creyeron a la promesa y aún viéndolo. Pero nosotros sabemos que si confiamos en Dios, Él nos va a dar todo lo que necesitamos. Dice Efesios 1:3-5, dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué nos predestinó ya el Señor? Por su voluntad, por amor. A veces decimos, bueno, pero si el pueblo de Israel no lo hubiera recibido, quizás nosotros no hubiéramos sido salvos. ¿Sabe que no, hermano? Dios es tan perfecto que Él hizo un plan de salvación para que usted, para que yo, y aún el pueblo de Israel en su desobediencia fuese salvo. Ellos van a tener que pasar su proceso, porque ellos, dice la palabra, que a los suyos vienen y no los recibieron. Pero Él dice que ellos van a ser salvos, pero no sin hacer nada. Van a tener que reconocer y doblar sus rodillas y reconocer que Jesucristo es el Señor. Pero esta palabra dice que nosotros fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Somos hijos de Dios, somos adoptados en el amado. Él nos adoptó a través de la sangre de Jesús. El versículo 30, que es donde tenemos abierta la palabra, dice, ya los que predestinó, a esto también llamó. Isaías 49:1 dice, oídme costas y pueblos lejanos, Jehová me llamó. Desde el vientre de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Mira, el versículo anterior decía desde antes de la fundación del mundo. Este versículo dice desde el vientre de mi madre. Hay un versículo también que dice, mi embrión vieron tus ojos. Mire si Dios ya nos conocía desde antes y si nos conoce ahora. También dice esta palabra que estamos leyendo el pasaje, dice, ya los que llamó, a estos también justificó. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo hemos sido justificados?
a través de la sangre de Cristo. Sabe que si hoy día el Señor está en este lugar, lo creemos, el Espíritu Santo está en este lugar, pero usted fíjese una cosa, si el Señor estuviera parado acá adelante y nos mirara a cada uno, ¿no? Dice que somos desnudos delante del Señor, y Él mirara lo que realmente somos. ¿Dios nos justificaría? No, yo creo que Él nos mira a través de su Hijo amado Jesús. ¿Sabe que yo ayer, le voy a contar esto porque siento que contarlo, hice un ejercicio, ¿no?, de un devocional y decía escribir en un papel todo lo que yo pensaba que tenía falencia, ¿no?, en lo que yo necesitaba que Dios me ayudara. Yo empecé a escribir y yo digo, bueno, es una cosa. Hermano, escribí toda una hoja y realmente somos faltos, somos necesitados de Dios. En cada cosa, en cada situación de nuestra vida necesitamos al Señor. Usted sabe que aún necesitamos a Dios para respirar, para comer, para hablar, para caminar, para movernos, para pensar. Y a todas esas cosas Dios nos da una respuesta. Aun cuando nuestros pensamientos divagan, dice la palabra del Señor, que llevemos cautivos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo y que Él guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones en perfecta paz. Y a veces dejamos que nuestros pensamientos divaguen y divaguen teniendo la solución en la palabra de Dios. Dice, ya los que justificó, a estos también glorificó. Filipenses 3:20-21 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Sabe que Jesucristo cuando resucitó? Dice que Él se le presentó a sus discípulos por 40 días. Dice, con pruebas indubitables de que Él había resucitado. Él se presentó con su cuerpo glorificado. Si usted lee la palabra del Señor, y seguramente que sí, que lo conocen, en una ocasión estaban todos encerrados en un lugar y Cristo apareció en el medio. ¿Cómo hizo? Estaba con su cuerpo glorificado, atravesó las paredes. ¿Sabe que ese cuerpo es el que nos va a dar nosotros cuando nosotros nos vista en gloria? Por eso nos va a glorificar, dice, va a glorificar nuestros cuerpos de humillación, dice, para ser semejante al cuerpo de gloria suya. Mire qué hermosas las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. El versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Vuelve a mencionar el versículo, este pasaje, ¿no? Todas las cosas. ¿Qué implica para nosotros todas las cosas en este momento? No todos pasamos los mismos procesos, no todos pasamos las mismas dificultades, no todos tenemos las mismas necesidades, pero ¿sabe qué? Dios está en control de cada una de ellas. Cada una de las necesidades que nosotros tengamos, Dios tiene la respuesta. ¿Qué es lo que necesitamos hoy día? ¿Qué nos dio el Señor juntamente con Él? Dice que Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Sabe que juntamente con Cristo recibimos amor? El pasaje que todos conocemos, ¿no? Juan 3:16. ¿Cuántos lo saben este pasaje? Es el lema del cristiano, ¿no? Tenemos que saber. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sabe que este versículo es hermoso, ¿no? Porque dice que Él nos amó de tal manera que entregó a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sabe que también con ese mismo amor que el Padre nos ama, nosotros debemos amarlo primeramente a Él, con ese amor que Él mismo ha derramado en nuestro corazón, y con ese mismo amor amar a nuestro prójimo. ¿Sabe que la ley, dice la Biblia, que se resume en un solo versículo?
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros amamos al Señor y amamos a nuestro prójimo, no vamos a buscar hacer daño, vamos a buscar amarlo. No vamos a querer matar porque vamos a amarlo, no vamos a querer hacer cosas malas porque amamos al Señor. Nos ha dado también salvación. Dice la palabra del Señor que por su sangre en la cruz somos salvos. Primera de Juan 4:14 dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. También nos ha dado juntamente con su Hijo fe. Hebreos 11:1 dice, es pues, ¿qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué estamos esperando en este día, en esta noche? ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Sanidad? Quizás sanidad. Dice la palabra del Señor que por sus llagas fuimos sanados y que Él llevó todas nuestras dolencias en la cruz del Calvario. Estamos necesitando sustento, trabajo. Dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dice Timoteo 6:8, así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos. ¿Sabe que a veces pensamos de que Dios es rico? Claro que sí, dice la Biblia, mío el oro y mía la plata. Pero a veces Dios no nos quiere dar todo el oro, toda la plata, porque Él conoce nuestro interior. Por eso Timoteo 6:8 dice, así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos. Tenemos sustento, tenemos abrigo, gloria a Dios. Tercera de Juan 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cómo hacemos prosperar nuestra alma? Teniendo buenos deseos, teniendo buenas intenciones. El alma se prospera, ¿sabe qué? Buscando la presencia del Señor cada día. Y no una sola vez al día. Quizás tenemos que ir muchas veces a buscar de la presencia del Señor, a orar, a clamar, a rendirnos delante del Señor, a humillarnos, a rendir nuestro corazón, a pedirle que nos ayude, que nos saque todo lo malo. Así prospera nuestra alma, leyendo la palabra del Señor, estando en comunión con los hermanos, viniendo a la iglesia, congregándonos, sirviendo en la obra. ¿Sabes? Son tantas cosas que debemos hacer y a veces hacemos una sola y decimos, pero el Señor no me prospera, pero el Señor no me ayuda. Y a veces no es porque el Señor no quiera, sino porque Él trabaja en nuestro corazón y en nuestro interior para que lleguemos a conocer el propósito de Dios en nuestra vida. Porque Dios, como decíamos anteriormente, ya tiene un propósito para nosotros. Primeramente, Él nos creó para alabanza y gloria de su santo nombre. Él nos predestinó, dice que Él ha creado buenas obras para que andemos en ellas. A veces no las conocemos porque no queremos. O a veces tenemos que hacer algo, sabemos que debemos hacer algo, pero no queremos. ¿Es culpa de Dios? No, es culpa de nosotros. Nosotros queremos que nuestra alma sea prosperada. Escuchemos la voz del Espíritu Santo, escuchemos la voz del Señor. Hagamos lo que Dios quiere para nuestras vidas y le aseguro de que Dios nos va a dar más y más y más, porque Dios es un Dios insondable. Él no tiene principio y no tiene final. Si nosotros disponemos nuestro corazón para buscar cada día más de Él, le aseguro que Él se va a revelar cada día más y más y más a nuestras vidas y vamos a ser cada día mejores para Él, mejores para su gloria. ¿Sabe que yo hoy día pensaba, no? Se están viviendo tiempos difíciles. ¿Cuántos creen que se están viviendo tiempos difíciles? Nosotros creemos que son los últimos tiempos. El Señor viene pronto por su iglesia, viene pronto por su pueblo. ¿Y Él qué quiere encontrar cuando Él venga por nosotros? Dice la Biblia, ¿encontrará fe en la tierra? ¿De dónde está puesta nuestra fe? En nuestra economía, en los bienes materiales, en lo que podamos llegar a ser conforme a nuestra fuerza. No, nuestra vista tiene que estar puesta en el cielo, esperando la venida del Señor que viene pronto a buscar a su pueblo, a su iglesia. Dice que Él viene a buscar una iglesia pura y sin mancha. Mire, nosotros no vamos a llegar a la perfección, porque vamos a ser perfectos cuando estemos con Cristo en la gloria, pero sí esforzarnos cada día para ser mejores.
¿Sabe que si nosotros nos esforzamos, dice que el Señor recompensa porque Él ve el esfuerzo que hacemos cada uno? Ahora si todo el tiempo solamente estamos, dame, y cuando Dios quiere hablarnos ya nos paramos, ya nos fuimos, porque es así. ¿Sabe que Dios puede hablarnos de diferentes formas? Dios nos habla a través de nuestros pastores, a través de los líderes, a través de la Biblia, a través de una alabanza, a través de multiformas, dice que Él tiene de expresarse a sus hijos, a su pueblo. Ahora, ¿nosotros estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios? O cuando nos dice algo que, no, esto no es de Dios, porque Dios nos está mandando a obedecer, nos está mandando a ser esforzados, a ser valientes, a confiar, a poner nuestra mirada en Él, y eso muchas veces no nos gusta. Y empezamos a mirar para los costados, no, esto es mío, esto no es de Dios. O muchas veces decimos, no, porque el enemigo dice que anda como león rugiendo, buscando a quien devorar, como decía mi esposo, a los más débiles. Pero si nosotros nos fortalecemos en el Señor y clamamos a las promesas de Dios, recuerden siempre que el Señor nos ha entregado a un enemigo vencido en la cruz del Calvario. Él va a querer dar batalla, sí va a querer dar batalla, pero nosotros le pertenecemos a Cristo. Nosotros estamos sellados con las arras del Espíritu, nosotros le pertenecemos a Él. Él no puede hacer nada en nuestras vidas que Dios no le permita. A veces quizás como la vida de Job, que la estuvimos estudiando, ¿no? Dios le permitió a Satanás tocar la vida de Job, tocar el cuerpo, porque ni siquiera la vida, tocar lo material y tocar el cuerpo. ¿Para qué? Para que su fe fuera probada. Y a veces nuestra fe también es probada, hermano, porque dice que Él nos prueba con fuego, como al oro, y a veces es difícil, y no es lindo, pero cuando salimos del horno de la prueba, reconocemos de que Dios es grande, de que Dios es poderoso, de que Dios nos va a permitir que nosotros tengamos una carga mayor de la que podamos soportar. Que si Él permite algo en nuestras vidas porque Él quiere sacar nuestras impurezas. Yo hablaba con mi esposo la otra vez y le decía, siento mi vida como que Dios me está sacando toda la escoria. Y él me dice, ¿sabes lo que es la escoria? Me explicó él, porque él sabe de todo un poco. Dice, cuando vos soldás, dice, se ve la soldadura perfecta, pero si vos la empezás a golpear y se empieza a salir pedacitos, dice, eso es lo que no se ha adherido bien, esa es la escoria. Dice, y en nuestra vida, Dios muchas veces hace así, nos amarrea para que esa escoria, esa inmundicia, eso que no nos sirve, que no nos edifica, que no nos lleva a ningún lado y que a la larga eso se va a salir y va a producir un mayor daño, eso se salga. Entonces, a veces es doloroso, sí, a veces no nos gusta, sí, pero ¿sabe qué? Cuando permanecemos en el Señor, le aseguro que cuando salgamos de eso vamos a salir, como dice la palabra, resplandecientes como el oro. Porque Dios es el que nos prueba, Dios es el que cuida con nosotros. Él está en medio de la prueba de nuestro lado, dice que Él es nuestra sombra, nuestra mano derecha, Él está permanente con nosotros. Recuerden los 3 amigos de Daniel cuando los metieron en el horno de fuego por no inclinarse ante la estatua del rey. Dice que cuando miraron dentro del horno no veían a 3, sino veían a 4, y uno era semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién estaba con ellos en la prueba? Jesucristo mismo. Y cuando ellos salieron, dice que solamente se le había quemado las ligaduras, las ataduras de las manos y de los pies, pero ni siquiera su cabello olía a humo. ¿Es grande Dios? Es grande, es poderoso. ¿Qué más nos da el Señor? Nos da libertad. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Qué nos está haciendo esclavos, hermano? ¿Qué nos hace esclavos? Yo tengo que reconocer delante del Señor que tengo problemas muchas veces de ansiedad. Y lo tengo que reconocer porque Dios me quiere hacer libre de eso. Es más, Dios me ha hecho libre. Soy yo la que vuelvo nuevamente a estar sujeta a ese yugo de esclavitud. Pero Dios no lo quiere así. Dios me ha hecho libre. Y si yo confío en la promesa, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No cualquiera, Cristo nos hizo libres. Pagó un precio muy alto por esa libertad. Y nosotros debemos de cuidarla. Cuando viene algo a nuestra vida, porque van a venir cosas.
Van a venir aflicciones, van a venir pruebas, van a venir problemas, pero realmente volvamos a como dice la palabra. Echemos nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Él es el poderoso, no nosotros. Nosotros no somos nada. Este tiempo se ha hablado, ¿no?, de que hablaba Luquita la otra vez, somos gusanos delante del Señor, no somos nada. Y a veces, ¿sabe qué? Nos creemos que somos, wow, yo soy acá, soy allá, soy esto, soy el otro, porque hago aquí, hago allá. No somos nada, hermano. Dice la palabra que cuando nosotros hagamos todo lo que el Señor nos manda, aún así tenemos que decir, siervo inútil soy, no sirvo para nada. ¿Sabe por qué a veces hacemos cosas? Porque la gracia del Señor es la que está sobre nosotros. Es la gracia de Dios la que nos permite hacer cosas. No es nuestra fuerza, no es nuestra capacidad, nuestra inteligencia, no es nada, es solamente porque Dios se place de quizás tomarnos, usarnos para algunas cosas, pero ¿a quién toma? Al que está dispuesto, al que quiere, y sabe que cuando uno se pone en las manos del Señor, Dios hace cosas grandes con nosotros, aunque somos inmerecedores, aunque no somos nada delante de Dios, pero Él es el todo en nosotros. ¿Qué más nos da el Señor junto a su Hijo Jesucristo? ¿Qué nos dio? Porque Él dice que ya nos dio todo esto. Nos da gozo, nos dio gozo. Isaías 25:9 dice, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿En qué nos estamos gozando? En tener plata, en tener salud, sí es importante porque vivimos en este mundo y estamos atados a las ligaduras de este mundo, ¿no? Porque caminamos en este mundo y todos queremos tener salud, todos queremos tener dinero, pero sabe que la palabra del Señor dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón, todas las peticiones que tengamos delante del Señor. Pero debemos gozarnos, como se hablaba en las predicaciones, ¿no? ¿Estamos bien? Alabemos al Señor. ¿Estamos mal? Alabemos al Señor, porque Dios no depende de cómo nosotros estamos, depende de que Él es Dios grande, poderoso, maravilloso, eterno, que Él vive, reina, que Él va a venir por nosotros, que Él nos va a venir a buscar. Ese es el Dios que nosotros servimos. Nos dio también paz. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No es nuestra mente que es finita, no es nuestra mente que nos traiciona. La palabra de Dios dice, ¿quién conocerá el corazón del hombre, no? Si no solamente el Señor. Porque nuestra mente hoy piensa una cosa y enseguida pensamos otra. Hoy pensamos una cosa y mañana pensamos otra porque somos cambiantes. Pero Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Dice su palabra que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Nos ha dado esperanza. Colosenses 1:27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Tenemos esperanza en Cristo, la esperanza de gloria. Nos dio perdón de pecados. Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nos dio juntamente con Cristo vida eterna. Primera de Juan 1:25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. En el mundo tendremos aflicciones, tribulaciones, pero sabe que un día vamos a estar en la presencia del Señor. Dice que de esto que hemos pasado en la tierra ni nos vamos a acordar, porque esto va a ser como dice, como un chasquido y no nos vamos a acordar. Ahora transitamos este mundo, pero imagínense que la eternidad es por los siglos, 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 y no tiene fin. Eso es lo que Dios ha preparado para nuestra vida. Una vida eterna junto a Él. Ha preparado para nuestra alma, para nuestro espíritu, una vida eterna junto a Él. Muchas veces nos preocupamos de nuestro cuerpo, ¿no? De nuestra
de las cosas, como dice la palabra, que no tenemos que tener afán ni qué comeremos, ni qué vestiremos, porque Dios tiene cuidado de nuestras vidas. Primera de Juan dice que Él también nos ha hecho hijos de Dios. Dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Nos ha hecho santos. Primera de Pedro 1:17 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Somos santificados a través de Jesucristo y somos santos porque el Padre es santo. Somos herederos. Gálatas 4:6 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Muchos quisiéramos tener herencia en la tierra, ¿no? Una herencia. Mi hijo me decía la otra vez, mami, ¿por qué alguien no nos heredó mucha plata? Y bueno, porque Dios no lo quiso así. Pero somos herederos de algo mucho más importante. Somos herederos del reino de los cielos. Somos herederos de Dios, de todo lo que es de Dios. Y dice que somos herederos por medio de Cristo. También nos ha hecho amigos. Dice Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Mire cuánto nos ama el Padre. Y después seguimos ahí donde estábamos leyendo el pasaje, dice Romanos 8 desde el 33, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabe la palabra del Señor? Dice en Romanos 3:23 y 24, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, esto no de vosotros, porque es don de Dios. ¿Sabe que gracia es un favor inmerecido de Dios hacia la humanidad? Vivimos por gracia, somos salvos por gracia, porque Dios lo quiso así, no por nada que podamos hacer nosotros. Nosotros no podemos pagar el precio de la salvación. No podemos, pero sí podemos cuidar, agradar a Dios cada día. Cuidar, agradar la santidad que Dios nos ha dado. Cuidar, estar siempre haciendo la voluntad del Padre. Porque Él dio a su Hijo, dice a su Hijo unigénito, para que los que creen en Él, los que creemos en Él, no nos perdamos y tengamos vida eterna. Dice, esto no de vosotros porque es don de Dios. ¿Y sabe lo que es un don? Es un regalo, es un presente. Así que si usted hoy día está atravesando alguna dificultad, todo esto que leímos, mire, todos versículos que están en la palabra del Señor. Yo no me inventé nada, está todo escrito. Si después quiere, le paso todos los versículos. Es algo de que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Por su gran amor, por su inmenso amor. Necesitamos del Señor. Y Dios nos ha dado algo que es a través de la gracia. La gracia es un favor inmerecido, algo que Jesucristo pagó el precio por esa salvación tan grande. Decía el pasaje que leímos que no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios. Nada. Tomemos en cuenta todo lo que Dios hace,
lo que hizo en la cruz, lo que hizo desde antes de la fundación del mundo, que nos escogió, que nos apartó para su gloria, que nos sustenta, que nos ayuda, que nos da comprensión. Mire, nadie nos conoce más que el Padre, nadie nos conoce más que el Padre. Nos ha dado este regalo, este don inmerecido, este regalo inmerecido, esta gracia que podemos disfrutar, porque estar en este lugar sabe que es disfrutar. Hay muchos lugares que ustedes saben que no pueden tener una reunión así como nosotros. Los persiguen, no solo los persiguen, los matan. Les quitan la Biblia, ¿no? Pues se tienen que memorizar la palabra porque no pueden ir a la palabra como nosotros, que nos hacemos un cartelito, que lo pegamos en la heladera como hago yo a veces, o vamos a la palabra cuando nos acordamos de un versículo y lo volvemos a meditar. Hay muchas personas que no tienen este privilegio. ¿Sabe qué? Aprovechémoslo, porque los tiempos, dice que son violentos, son difíciles, pero nosotros tenemos al Rey de Reyes, el Señor de Señores, que está en este lugar, que nos quiere recordar de que somos salvos por gracia, de que somos inmerecedores, pero Él es un Dios grande y poderoso, que nos ama con un amor tan grande, tan eterno, tan maravilloso, que no nos podemos escapar. Dice que si iremos a lo alto, ahí está Él, si a lo profundo de la tierra también está Él, en este lugar también está Él. No podemos escaparnos del amor de Dios. Si Dios nos ha escogido, si Dios nos ha llamado, si Dios nos tiene esculpidos en la palma de su mano, no nos vamos a poder escapar del Señor. Él nos va a llamar, nos va a llamar, nos va a llamar con amor eterno, y muchas veces no va a ser con lazos de amor, sino va a ser con, como dice una canción, o con susurro o con ladrillazo. Eso depende de nosotros, que siempre sea con susurro, con lazos de amor, que podamos aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo, a ser dóciles, a que cuando el Espíritu Santo nos habla, saber discernir el Espíritu de Dios que nos está hablando. Siempre va a ser para nuestro bien, siempre va a ser para edificarnos, siempre va a ser para darnos algo mejor. Nunca va a ser para tenernos en derrota, hermano. Siempre va a ser para sacarnos a victoria, para ir, dice, de gloria en gloria y de poder en poder. A veces pasamos la transición, ¿no? De gloria en gloria, pero siempre va a ser para algo más, para algo maravilloso, para algo que nos va a edificar, que nos va a ayudar. ¿Para qué? Para que también nosotros podamos ayudar a otros. Hoy escuchamos en la calle todo queja, murmuración, todo está mal, que pasan cosas feas. Pero sabe que nosotros estamos aquí en el mejor lugar, sirviendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que nos ha dado por su gracia, por ese regalo inmerecido, por ese favor inmerecido, por ese regalo nos ha dado su salvación. No la tengamos en poco, hermano. Mire que no hay privilegio más grande que podamos tener que llamarnos